Bueno, chicos, en el segundo caso, el factor común por agrupación de términos, también el material está la parte teórica que tiene sus características, ¿verdad? Y les puse ahí en el apartado para que puedan copiar. También hay unos ejemplos en ese apartado. En este caso, aquí vamos a hacer los ejercicios de este tipo de este caso, ¿verdad? Y tiene varios tipos, o sea, varios grados de dificultad. Este que está aquí es el más sencillo. El factor común por agrupación se puede dar de 4 términos hasta de 6 términos, incluso más. Pero en este caso vamos a hacer el de 4 términos, en este caso, que es lo que más generalmente se utiliza, o sea, se aparece o se trata de resolver. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 términos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este caso? Debo agrupar de acuerdo a mi conveniencia. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agrupar de acuerdo a cómo después que yo pueda factorizar otra vez. Aquí, por ejemplo, voy a agrupar de a 2 y voy a poner AX más BX, agrupo entre estos dos, más AI más BI. Agrupé los primeros dos términos y los dos últimos juntos, ¿verdad? Cuando llego hasta acá, yo debo hacer esto. Aquí debo hacer factor común. El primer caso debo aplicar en la línea, en ambos paréntesis. En este primer paréntesis, si me fijo, obviamente yo tengo aquí un factor común X. Entonces, X va a ser mi factor común, abro paréntesis. Y hago lo que ya aprendí en el caso anterior. AX dividido entre X me va a quedar A. Eso ya no voy a hacer más el cálculo auxiliar, ustedes van a hacer. BX dividido X va a ser D. Ahí me quedó, esto sería mi factor común. Más, aquí, ¿cuál es el factor común? La I. Entonces hago I, abro paréntesis y digo AI dividido I va a ser A. Más BI dividido I va a ser D. Cuando llego hasta aquí, si recuerdan, se parece al factor común polinomio, el factor común polinomio. Entonces voy a aplicar eso también, o vuelvo a hacer otra vez. Como que se vuelve a aplicar todos los casos del primer caso, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Debo ver otra vez mi factor común entre este término y este término. Y es obviamente el del paréntesis, que es AB, ¿verdad? Entonces abro un solo paréntesis aquí, A más B, en un solo paréntesis pongo mi factor común y abro el siguiente. Entonces ahí hago lo mismo. X por A más B dividido entre A más B. Y obviamente al simplificar me va a quedar solo X. Entonces X va a ser mi factor común acá. Más lo mismo. Este paréntesis que está acá con la I, voy a dividir, ¿verdad? I por A más B dividido el factor común A más B me va a quedar I. Entonces mi resultado final del caso de factor común por agrupación es este resultado. Ese es el más sencillo de todos. Vamos a ver otro que es un poquitito. Este es otro caso. Son también de 4 términos, pero ya están mezclados aquí los signos. En el primer caso teníamos todo positivo. Aquí, por ejemplo, voy a empezar a agrupar y voy a hacer de acuerdo a mi conveniencia. Veo que en este caso me conviene estos dos también agrupar juntos y estos dos juntos. Entonces hago 2x cuadrado menos 3xy, agrupo más, paréntesis, menos 4x más 6y. Siempre la separación de paréntesis con positivo no me va a afectar los signos que meta dentro del otro paréntesis. ¿Está bien? Entonces siempre yo separo los paréntesis por medio del signo más. Lo que no debo hacer es separar los paréntesis con un signo menos. Ahí sí ya nos fuimos a la B. En este caso voy a hacer lo mismo que les dije en el anterior ejercicio, en el anterior ejemplo. Acá se hace factor común monomio, en este caso. Y veo acá, entre los números tengo 2 y 3, y tanto 2 y 3 son números primos, entonces no se puede más resolver, no se puede más resolver. Veo entre letras, x cuadrado acá tengo y x y acá. El factor común es x y con el menor exponente es x1, entonces aquí va a ser x mi factor común. Abro el paréntesis y hago el siguiente cálculo. 2x cuadrado dividido entre x. Siempre esto entre esto, simplifico y me va a quedar 2x. 2 dividido 1 va a ser 2 y x cuadrado entre x va a ser x. Entonces, 2x me queda acá. Voy a borrar, voy a ir mostrándole nomás y voy a ir borrando para que se note.
Luego hago 3xy dividido el factor común x. Simplifico y me queda 3y menos 3y, respetando siempre su signo en este caso. Y ahí cierro mi primer paréntesis y efectué mi primer caso de factor común en este primer término, ¿verdad? En el siguiente voy a hacer lo mismo. Si me fijo en las letras, ambos son diferentes. Acá tengo y acá tengo y acá tengo x. Pero entre 4 y 6 puede existir un número que le divida a los dos a la vez, ¿verdad? Entonces divido entre 2, esto me va a quedar 2 y acá 3. Si me percato, solo 2 es el que puede dividirle a ambos números a la vez. Sin embargo, 2 y 3 ya no se puede. Entonces, en este caso voy a poner más 2 va a ser. Cuando tengo esto, hago mi factor común y digo menos 4x sobre 2 menos 4x sobre 2. Puedo dejar de poner el negativo, yo puedo arrastrar nomás ya ahí dentro del paréntesis, así respeto. Ahora ya hago 4x sobre 2, simplifico, me queda 2x, acá, 2x. Luego hago lo mismo con 6y dividido 2, simplifico, me queda 3y más 3y. Ahí factoricé todo ya el otro paréntesis, el otro término. Si comparo, chicos, este paréntesis con este, tienen los mismos números, las mismas letras, pero los signos son diferentes acá de acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso, acá, es cambiar el signo que está aquí en el medio. Cambio de signo. Cambio de signo. Y lo hago, voy a hacer así. Esto voy a bajar igualito. Solamente este cambia de signo, por ende, todo lo que está acá va a cambiar de signo, lo que está aquí. No el del frente, este va a bajar igualito. X, 2x menos 3y, y este va a ser menos 2. Y ahí va a cambiar todo lo que está dentro del paréntesis, va a ser 2x más 3y. Ahí cambió totalmente, porque yo cambié el signo que está acá, el positivo cambié a negativo, y entonces cambio toditos los signos del otro paréntesis. ¿Está bien? Cuando llego hasta aquí, ahí ya me percato otra vez y acá ya tengo que hacer otra vez mi factor común polinomio. Y veo que los paréntesis son, acá está mal, pero acá es negativo. Menos y acá cambio a negativo, perdón. Una vez que llego acá y ambos deben ser iguales, entonces hago 2x menos 3y sería mi factor común. Abro el paréntesis y hago como hace rato les dije, este primer término divido entre esto, me va a quedar esta x, menos todo este término divido entre este factor común, el caso de factor común que me salió, para factorizar, me quedó 2. Entonces, mi resultado final es esto. Entonces, el grado de dificultad que se puede presentar en este tipo de caso de factor común por agrupación es aquí, en el cambio de signo. Y tienen que ser atentos, no como yo que no cambié. Entonces, cuando cambia de signo a negativo, en este caso, entonces va a cambiar todito los signos del paréntesis. Tiene que ser menos, el que es negativo va a ser positivo, el que es positivo va a ser negativo. Porque sí o sí estos dos aquí tienen que ser iguales para que yo pueda factorizar otra vez. Y entonces ahí empezar a factorizar otra vez este término entre este y ahí ya simplifico y me queda x, este término entre este y me queda 2 como resultado. Entonces, de esa forma se puede ir haciendo este tipo de ejercicio de factor común por agrupación. Luego está el caso cuando es un poquito más largo, pero no cambia tanto la diferencia. Les voy a mostrar uno. Este es el otro caso cuando ya tenemos, a ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos ya tenemos en este caso. Y pasa lo mismo, chicos, hay que agrupar de acuerdo a la conveniencia. Si yo me doy cuenta, acá tengo dos letras, AX, AI, AZ, y acá X, Y, Z. O sea, ustedes se dan cuenta que hay una secuencia de repetición en X y Z. Entonces yo voy a agrupar en dos.
dos agrupaciones voy a hacer. Voy a poner AX menos AI más AZ, toditos juntos. Y en el otro grupo voy a poner los que están solitos, X menos Y más Z. ¿Ven? Hay una secuencia. Aquí yo puedo operar y hacer factor común. El factor común, si se dan cuenta, tiene que ser en todos los términos, tiene que ser común. Y en este caso es la A. Abro paréntesis y hago AX dividido A va a ser X menos AI dividido A va a ser Y. AZ dividido A va a ser Z. Aquí ya factoricé todo. Más. En este paréntesis, si miran chicos, es una letra nada más cada una. O sea, no hay una letra que se repita realmente. Tengo X1 y una vez y Z una vez. Entonces esto yo voy a bajar igualito. Igualito. Y empiezo a comparar con los dos paréntesis para ver, esto es un término y esto es un término. Y empiezo a comparar, para ver si es que hay alguna diferencia. Por ejemplo, toditas las letras son iguales y los signos son iguales. Entonces sí puedo factorizar y decir que el factor común entre este término y este, obviamente, es X menos Y más Z. Ese va a ser mi factor común. Abro paréntesis y hago el cálculo auxiliar. Voy a hacer AX menos Y más Z dividido este. X menos Y más Z dividí X menos Y más Z dividido X menos Y más Z. Simplifico y me va a quedar una A. Ahí. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces cuando a ustedes les queda un paréntesis acá, hacen esto y dejan ahí. Y no es así, porque yo dividí este entre el factor común. Ahora debo dividir X menos Y más Z sobre este factor común, X menos Y más Z otra vez. Simplifico y me va a quedar 1. Entonces esto va a ser más 1. Siempre tienen que hacer hasta el final o si no van a confundirse. Entonces mi resultado final es este. Estos serían los casos que se pueden así complicar en el factor común por agrupación de términos. ¿Está? Serían esas las dificultades que se presentarían.